que se inicia hoy sea para la edificación de todos y cada uno de los universitarios que están en la materia de práctica profesional o la materia ya, una de las últimas, la última materia de la carrera, que es muy importante que entendamos lo que estamos haciendo ya como profesionales o preprofesionales, si queremos llamar. Oremos. Padre Santo, Padre amado, te pedimos que tú seas guiándonos y que todo lo que digamos sea para el bien de todos estos futuros profesionales, Señor, para el bien de la iglesia, para el bien también de la sociedad, porque tenemos la convicción de que todo el que está en este momento formándose como pastor va a ser una bendición para Bolivia. Bolivia va a cambiar solo y cuando podamos cambiar la mentalidad, podamos implementar todo lo que significa el tema de la cosmovisión cristiana. Padre amadito, danos toda la fuerza necesaria para que podamos realmente tener en este taller todo lo que podamos desarrollar en la práctica profesional o en el internado rotatorio en las diferentes congregaciones o instituciones paraeclesiales, proeclesiales, a las cuales los universitarios están comprometidos a asistir. Muchísimas gracias, Padre amado, por haber inclinado tus oídos hacia nosotros, porque tu palabra dice, cuando 2 o 3 invocan tu nombre, tú estás presente. Bienvenido a este taller, Padre amado. En nombre de Jesús hemos orado. Amén. Buenas noches, amados universitarios. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante. Es qué tiene que hacer un estudiante, un universitario, en el desarrollo de lo que significa la práctica profesional o el internado rotatorio. Ustedes ya van a empezar a practicar. Estamos conscientes que muchos de ustedes ya tienen experiencia en el manejo de las tareas eclesiales y también cuando la iglesia sale, ¿no es cierto?, a la sociedad. Pero es importante que tengamos las ideas muy claras para que este taller sea de bendición. Además, puedan ustedes aprovechar muchísimo de estos conocimientos. Entonces, vamos a empezar con lo que se refiere a competencias formativas a desarrollar y o fortalecer. ¿Qué es una competencia formativa? Es lo que nosotros hemos llevado durante los últimos años y nos ha ido formando, ¿no es cierto? Y muchas de estas competencias ya eran de conocimiento o las practicaban todos ustedes en las diferentes congregaciones o iglesias. Y en ese caso estamos fortaleciendo estas competencias formativas. ¿Qué es una competencia formativa? Es el conjunto de conocimientos, ¿no es cierto?, habilidades, actitudes, destrezas, que nos van formando, que unidas a nuestro ser anterior a ser estudiante, ¿no es cierto?, nos da una concepción, una idea muy clara de qué es lo que queremos hacer cuando estemos ya sirviendo a nuestro amado Padre en calidad de ministros profesionales de Dios. El proceso de enseñanza-aprendizaje es muy importante que lo entendamos con mucha solvencia, porque básicamente un pastor también es un maestro. Un maestro, ¿no es cierto?, que está no solamente dando la palabra del Señor, sino también está generando un proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente en la Grey, también en los líderes de la institución eclesial, en los sugieres, incluso en la sociedad, ¿no es cierto?, porque un pastor evangélico, un ministro de Dios, es un sacerdote. Y el sacerdote, ¿no es cierto?, tiene que entender cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque básicamente es lo que hacemos en todas las iglesias, ¿no es cierto? No solamente es plantar la palabra del Señor, no solamente es predicar, también es importante todo lo que significa el dirigir una congregación con discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo. Es uno que aprende, ¿no es cierto?, de todas las enseñanzas de Cristo. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje es la construcción de saberes y competencias formativas.
cómo construimos los saberes y cómo fortalecemos o desarrollamos las competencias formativas. El objetivo de la carrera es formar pastores eficientes para el ministerio de la iglesia. ¿Qué significa pastores eficientes? El pastor básicamente es un líder de la sociedad. El pastor evangélico es el que hace el cambio, hace la diferencia, no solamente en su congregación, sino sale a la sociedad para cambiarla. ¿Qué quiere decir eclesía? Es salir hacia afuera, no es meterse entre cuatro paredes, ¿no es cierto? Sino que los pastores debemos realmente contribuir al bienestar, al cambio, a que la sociedad tenga valores y principios morales, éticos. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque, miren, acorde a cómo se comporta una iglesia en una sociedad, acorde a cómo se plantean los líderes eclesiales en una sociedad, va a depender la calidad de la sociedad. O sea, tenemos casi 500 años de la Iglesia Católica, ¿cierto?, en la sociedad, 150, 120 años de la Iglesia Protestante en Bolivia, pero nuestra sociedad todavía no ha entendido cuáles son los principios y valores, ¿no es cierto?, del cristianismo basados en los preceptos bíblicos. Hay mucha corrupción, mucha maldad, ¿no es cierto?, siendo que otras sociedades han adoptado, ¿no es cierto?, gran cantidad de estos principios y valores cristianos. Y, bueno, directamente los practican y eso tiene un impacto muy grande incluso en la economía, en la sociedad, en las leyes, en la administración del Estado, en la gestión del Estado. Entonces, volvemos a explicar con mucha claridad cuál es el objetivo de la carrera. Es formar pastores eficientes para el ministerio de la Iglesia, mediante los conocimientos y saberes académicos, sistematizando la ciencia y la tecnología. ¿Qué significa este tema? Para muchas personas, la ciencia y la tecnología, no es cierto, que son muy religiosos. Piensan que este es un tema del demonio o el que la ciencia se lleva muy mal con la fe o en algunos casos con la religión. No es así. Yo creo que la ciencia y la tecnología, no es cierto, es parte del desarrollo humano y la ciencia y la tecnología no es ni buena ni mala. La ciencia y la tecnología se la aplican, ¿no es cierto?, para el desarrollo humano. Ahora depende cómo nosotros entendamos ciencia y tecnología para que esta materia, ¿no es cierto?, las materias de la ciencia o los saberes de la ciencia o las diferentes ciencias pueden estar al servicio del bien, al servicio, ¿no es cierto?, de la sociedad, al servicio de lo que nos ha legado nuestro amado Padre, que dice que seamos buenos mayordomos para manejar el mundo, ¿no es cierto?, para manejar este planeta. Y las tecnologías también. Hace mucho tiempo atrás se planteaba que la tecnología, por ejemplo, el uso de la televisión era malo para la materia, ¿no es cierto? Las materias de la ciencia, la televisión era la caja del demonio. Incluso nuestro gran pastor, Gigi Ávila, planteaba que era la caja del demonio, que no se debía utilizar. Pero después ya Gigi Ávila incluso ya tuvo su propio canal de televisión, ¿no es cierto? Toda la tecnología es solamente un instrumento, es igual que un tenedor, un cuchillo, un desarmador. Depende de cómo nosotros apliquemos las tecnologías para incluso, proclamar el Evangelio de nuestro Padre Eterno. Entonces, ¿cómo sistematizamos la ciencia? El pastor tiene que ser un todólogo. ¿Qué quiere decir un todólogo? Tiene que conocer de todo, porque es un pastor, ¿no es cierto?, es realmente el que representa a la iglesia en la sociedad. Entonces, estoy seguro que muchos de ustedes que están ejerciendo el oficio de pastor, las personas que cuando se le acercan, ¿no es cierto?, le piden consejos económicos, les piden consejos incluso de tipo cómo andan impuestos internos, qué se tiene que hacer, hasta matrimoniales, ¿no es cierto?, esto entra mucho psicología. Hay una serie de temas que tiene que conocer, no estoy diciendo dominar, conocer el pastor para incluso poder insertarse en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la ciencia y la tecnología es parte de nuestro quehacer diario y tenemos que adaptarnos al momento histórico y al contexto en el cual estamos viviendo. Entonces, las ciencias como la teología, la filosofía, la economía, la psicología y otras ramas del saber tienen que ser utilizadas por el pastor
para el crecimiento de la iglesia, para la captación de almas, para realmente hacer la diferencia en la sociedad. Porque todas las ciencias tienen su lado práctico. ¿Cómo aplicamos la ciencia prácticamente para que las personas se acerquen a Dios? ¿Cómo aplicamos la ciencia y la tecnología para que podamos ser pescadores de hombres? Antes, los pescadores de hombres, bueno, utilizaban diferente tipo de técnicas, ¿no es cierto? Pero acordémonos, en el tiempo ya de Bizancio, quien utilizó todas las vías del Imperio Romano, o sea, se hicieron muchas vías desde Roma. Hay un dicho que dicen, todos los caminos llegan a Roma, ¿no es cierto? Entonces Pablo, Saulo de Tarso, después Pablo, utilizó todas esas vías para expandir el Evangelio. Entonces, en este momento, ¿cuáles son las vías que tenemos que utilizar nosotros? No tenemos las vías que tenía el Imperio Romano, pero tenemos las vías del Internet, la tecnología de información y comunicación, que en algún momento también ha sido satanizada. Decían, no necesitamos, es del demonio el YouTube, que es del demonio el Facebook, pero nos hemos dado cuenta con esta última crisis de la pandemia que cuán importante era manejar todas esas aplicaciones, ¿no es cierto?, para seguir trabajando en este servicio al Señor. Esto es muy importante. Entonces tenemos que entender que la ciencia y la tecnología no son enemigas, sino tenemos que aplicarlas. Otra cosa es que dejemos la ciencia y la tecnología en manos del enemigo. Eso sería retroceder, ¿no es cierto? Entonces es muy importante plantear cuál es nuestra labor como pastores. La formación del estudiante en base a competencias formativas, científicas, investigativas y prácticas hacen excelencia del servicio en la iglesia. ¿Por qué? Porque buscan implementar un enfoque y diseño de la profesionalización de excelencia para los ministros de Dios. O sea, un ministro de Dios realmente es alguien que es fuera de serie, o sea, es un sacerdote. O sea, ¿qué significa ser un sacerdote? Obviamente, primero tenemos que ser los elegidos de nuestro amado Padre, ¿no es cierto? Porque es un llamado, el sacerdocio, el servicio es un llamado. Pero si ese llamado lo recibimos, ¿no es cierto?, que significa que tenemos que ser esforzados y valientes para todos los días aprender más, desarrollar nuestras competencias, ¿no es cierto?, de la mejor manera para servir con excelencia tanto a Dios como a el prójimo. Esto es muy importante. Entonces, la formación es en base a competencias formativas, científicas, investigativas y prácticas, porque busca implementar un enfoque y diseño de la profesionalización de excelencia. O sea, Dios es Dios de orden, Dios es Dios de excelencia, y todos los ministros de Dios debemos ser discípulos. ¿Qué es ser discípulo? Es imitar los pasos del maestro, del rabí, que es Jesucristo. Y Jesucristo ha sido un ser de excelencia. Santo, santo, santo. Entonces, si queremos seguir los pasos de nuestro rabí, de nuestro maestro, tenemos que ser excelentes, ¿no es cierto? Y tenemos que imitar lo que ha hecho él. Por eso el ministro de Dios es una persona fuera de serie, tiene que trabajar mucho en sus competencias para ser de buen testimonio. Y aquí viene un tema muy importante, ojo, distinguidos universitarios. ¿Cuál es el perfil ideal del pastor evangélico profesional? ¿Qué es un perfil? Primero, entremos a entender. O sea, ¿cuál sería el pastor ideal, no es cierto, que pueda hacer el cambio, que pueda hacer la diferencia? ¿Cómo diseñamos el perfil del profesional? Por ejemplo, el perfil del médico. El médico tiene un perfil, el ingeniero tiene un perfil, el abogado tiene un perfil. Son diferentes perfiles, ¿no es cierto? Profesionales. Tienen que ejercer sus profesiones en diferentes ciencias, ¿no es cierto? Nosotros también, ¿no es cierto? Tenemos que hacer mucha ciencia. Ustedes saben que la teología es el estudio de Dios. Y San Agustín y los teólogos planteaban, incluso se planteaba que la madre de la ciencia es la teología. O sea, la madre de las ciencias es la teología. Y usted, querido universitario, esté tranquilo porque durante mucho tiempo se llamaban a las universidades mayores a las que tenían 3 carreras importantes: teología, derecho y medicina. Esas eran las carreras
que hacían que una universidad sea mayor, ¿no es cierto? Ahora, bueno, llaman a todas las universidades mayores, pero, por ejemplo, en la Universidad nuestra de La Paz, en la Universidad Mayor de San Andrés, no tiene la carrera de teología, entonces no puede llamarse universidad mayor, debería una universidad, ¿no es cierto? Pero no es mayor. Entonces, la teología es una ciencia muy, muy importante que ha dado impulso increíble para el desarrollo de las otras ciencias. No nos olvidemos que la teología, ¿no es cierto?, es realmente como la esencia misma para entender al ser humano. O sea, muchos han tratado de negar la validez de la teología. ¿Por qué? Dentro de la teología también está el estudio de la palabra, el estudio de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia, dentro del estudio de la teología, es una de las ramas. Y el estudio bien llevado de la Biblia va a determinar que en este libro, ¿no es cierto?, tenemos respuestas muy importantes como manual de vida para no solamente el individuo, sino la sociedad. Entonces, el diseño del perfil ideal del pastor evangélico tiene que ser en base a preceptos bíblicos. Ojo, no es un perfil que sea buen tipo, que sea simpático, que tenga buen discurso, ¿no es cierto? Porque no todo buen predicador es pastor y no todo pastor es predicador. O sea, si leemos bien la Biblia, entendemos bien la Biblia, el perfil del pastor evangélico, que tiene que ser en base a preceptos bíblicos, es realmente un perfil único, ¿no es cierto? Es un perfil que determina, por ejemplo, que es un hacedor de la palabra, es una persona que busca su santificación, es una persona tan entregada a su profesión que puede dar la vida por el hermano. O sea, ninguna otra profesión exige, ¿no es cierto?, que uno pueda dar la vida por el hermano, en base al perfil del pastor, en base a preceptos bíblicos. Entonces, el diseño del perfil que usted tiene, querido hermano, lo va a practicar ahora en su iglesia, en la congregación, incluso en instituciones para o proeclesiásticas. Entonces, ¿cuál es el tema que debemos desarrollar en la práctica profesional? Entender cuál es el perfil de pastor que yo tengo que desarrollar. ¿Cuál es el rol del pastor? ¿Cuál es la función del pastor? ¿Cuál es la mentalidad del pastor? ¿Cuál es el complemento, o podríamos decir, cuál sería, ¿no es cierto?, las competencias formativas que hacen del perfil de un pastor de excelencia? Entonces, es importante que todos los pastores entiendan que toma de conciencia, llamaríamos, cuáles serían los roles, las funciones, las obligaciones de los futuros profesionales, que son los sacerdotes que van a dirigir, ¿no es cierto?, la iglesia del Señor. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Uno de los puntos importantes de la iglesia del Señor es el tema de cómo hacemos a la novia del Cordero pura, cómo la hacemos, realmente la preparamos, ¿no es cierto?, para las bodas del Cordero. Aquí hay que reflexionar, ¿está la iglesia lista para las bodas del Cordero? Realmente es una iglesia pura y sin mancha, es una iglesia que podría llamarse la novia, ¿no es cierto? Eso ya, a través del perfil, a través de los estudios que han desarrollado durante los últimos años, ustedes van a hacer su propia, van a tener un concepto propio en relación a la iglesia. Los saberes y competencias. ¿Qué son los saberes? Es el conjunto de las ciencias relacionadas a los conocimientos. O sea, ¿qué conocimientos tenía que tener el perfil del pastor? O sea, los conocimientos, obviamente, el pastor tiene que dominar la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento. Y este perfil tiene que estar dentro de las 5 solas. ¿Cuáles son las 5 solas que hacen al pastor evangélico cristiano, al pastor protestante o a los 3? ¿No es cierto? Hay diferencias solamente en los 3 niveles, y cuando se combinan pastor cristiano evangélico, ¿no es cierto?, hay diferencias también doctrinales, pero planteamos con mucha claridad que las 5 solas son la base de esta carrera. Están en latín, lo podemos decir en español, solo escritura. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros, solo la Biblia. Y no cualquier Biblia. Los 66 libros de la Biblia, el canon bíblico nuestro es de 66 libros.
Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí está la verdad. Ahí está, ¿no es cierto?, nuestro manual de vida. Ahí está el manual de vida de la iglesia, está el manual de vida de nuestra familia, el manual de vida del Estado, el manual de vida, ¿no es cierto?, de todos y cada uno de los habitantes y estantes del universo. Ahí está el tema. Por eso planteamos solo escritura. La segunda sola, solo fe. Sabemos que la fe es un complemento importantísimo para desarrollar, ¿no es cierto?, las funciones y los roles de los pastores, de los sacerdotes, de los ministros de Dios. Y solo gracia. Sabemos que recibimos la salvación, recibimos todo, ¿no es cierto?, por gracia de nuestro amado Padre. Por gracia de nuestro Padre, ¿no es cierto?, ha entregado a su Hijo unigénito para quien crea, ¿no es cierto?, fe, para quien crea, tenga vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, la clave es las tres solas. Hablamos, repetimos, solo escritura, solo fe, solo por gracia. Y hay un punto que es muy importante, la cuarta, que a todos los protestantes, todos los evangélicos, todos los cristianos nos debemos entender muy clara. Solo Cristo. Solo Cristo. ¿Qué significa esto? Que no puede haber un pastor evangélico, cristiano, protestante que no tenga con mucha claridad las 5 solas y que no sea discípulo de Cristo. O sea, yo no puedo ser pastor, no puedo ser sacerdote si no soy discípulo de Cristo. Eso dice las Escrituras. Solo Cristo. Y la última sola que tenemos que realmente respetar es solo a Dios, ¿no es cierto?, la honra, la gloria. O sea, todo lo que hacemos, los pastores, es para Él, nada para el hombre, solo para Él. Solo a Él la gloria y la honra, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante tomar en cuenta cuáles son los marcos de nuestra carrera. Por eso, si bien no somos una carrera confesional, ¿no es cierto?, pero sí somos una carrera que nuestros principios están basados en las 5 solas. Repito, usted las conoce mejor que yo, pero es importante repetirlas. Solo escritura, solo fe, solo por gracia, solo Cristo y solo a Dios toda la gloria y la honra. Entonces, los saberes, ¿no es cierto?, tienen que ir con teología. ¿Qué significa un saber teológico? Dentro de los marcos de los 66 libros de la Biblia, de las 5 solas, tenemos que ser muy científicos en el sentido de aprender lo que es nuestra ciencia madre, que es la teología. Pues se llama teología sistemática. Entendemos, ¿no es cierto?, esta ciencia es una ciencia que tiene muchas divisiones. Por ejemplo, cristología, amarteología. Cristología, el estudio de Cristo. Amarteología, el estudio del pecado. Tenemos que entender con mucha claridad, ¿no es cierto?, todas las divisiones que ya las han llevado durante toda la carrera, las aplicamos ahora en la práctica profesional, ¿no es cierto? Hay 17 materias que van desde el estudio de los últimos tiempos, escatología, hasta el tema, por ejemplo, del mismo estudio de la Biblia, bibliotecología, ¿no es cierto?, tratado, estudio de la Biblia. Teología, que es muy amplio, ¿no es cierto? Todos dicen, yo soy teólogo. Incluso hay algunos que plantean que uno puede sacar un doctorado en teología. Imposible, nadie puede entender completamente a Dios. Sus pensamientos son muchos más elevados que los nuestros. Lo que sí nosotros podemos entender es a través del Espíritu Santo de Dios pedirle que nos dé inteligencia, sabiduría y entendimiento, ¿no es cierto? Y Él nos va revelando lo que Él desea que sepamos del Eterno, del Eterno Padre, de Dios. Entonces, el estudio de la teología obviamente nos ayuda, pero, ¿no es cierto?, ¿quién nos da la revelación? Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan diferente que de otras carreras, ¿no es cierto? Entonces, al margen de tener un conocimiento del conjunto de las ciencias relacionadas al conocimiento, tenemos que determinar qué tipos de saberes, epistemología, tenemos que ser muy entendidos en el conocimiento, porque somos los llamados, ¿no es cierto?, a determinar cuáles son los saberes
epistemos, ¿no es cierto? ¿Cómo yo aprendo, cómo diferencio la ciencia, cómo determino cuáles son los saberes? Los saberes teológicos, que son realmente una maravilla y nos hacen totalmente diferentes. Teología sistemática. No es cuestión de opinar o yo creo, ¿no es cierto?, que esto es así, ¿no? Hay toda una ciencia, ¿no es cierto?, detrás de la teología sistemática. Por ejemplo, podemos discutir todo un año sobre el enfoque calvinista o el enfoque arminiano, pero el problema es que hay una verdad y la verdad está en la Biblia. Es una sola verdad y es revelación por el Espíritu Santo. Tenemos que conocer la filosofía. Muchos dicen igual, la filosofía es del demonio. No, hay filosofía cristiana. Hay que entender bien qué es la filosofía. La filosofía no es del demonio. Obviamente que hay una filosofía de Nietzsche, una corriente filosófica griega, otra romana, pero nosotros, como profesionales del Evangelio, sabemos diferenciar y sabemos poner cada filosofía en su lugar, y nosotros tenemos una filosofía cristiana que nos da un conocimiento, una base, y tenemos una cosmovisión cristiana que nos hace diferentes. La parte científica, ¿no es cierto?, que es clara, tenemos que conocer todos los enfoques científicos, tanto los ordinarios, los técnicos, los artísticos, ¿no?, los religiosos. Ojo, hay saberes religiosos, ¿no es cierto? Que, bueno, algunos plantean la religión. La religión es una rama que estudia solamente la relación que tiene la sociedad con un ser divino, digamos, pero no es la teología bíblica que nosotros entendemos como parte de nuestra ciencia. Ahora, que los sociólogos, los antropólogos estudian las diferentes corrientes religiosas a nivel internacional, está bien, digamos, ¿no? Pero nosotros también tenemos que conocer eso, digamos, cuál es el animismo, qué plantea el budismo, pero son religiones. Nosotros tenemos relación con Dios. Nosotros tenemos una relación directa con Dios. Religión es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces es bien importante determinar. ¿Qué es una competencia? Es la pericia, la aptitud, la idoneidad para entender y hacer algo e intervenir en un asunto determinado. En este caso, bajo la cosmovisión cristiana. O sea, obviamente que un abogado que no sea cristiano va a defender hasta un narcotraficante, porque no tiene cosmovisión cristiana, ¿no? Dirá el alma de la toga, yo defiendo al narcotraficante, pero un abogado cristiano que tiene cosmovisión cristiana y es cristiano, obviamente que va a tener escrúpulos y va a tener principios y valores. Imagínense lo que tenemos que hacer los que estamos estudiando para ser sacerdotes. Vivir en santidad. El que no vive en santidad, ¿no es cierto?, puede ser cualquier cosa, pero menos sacerdote. Entonces la competencia es la pericia, la aptitud, la idoneidad de cómo resolver un problema. Y para resolver el problema tengo que tener, obviamente, una cosmovisión, ya sea satánica, cristiana, cosmovisión mundana, ¿no es cierto? Porque la forma de cómo resuelvo los problemas debe intervenir muchísimo cómo entiendo el mundo, cómo entiendo la sociedad, cómo entiendo la Biblia. ¿Soy solamente un oidor de la Biblia? ¿Soy un hacedor de la Biblia? Ojo, el abogado que es cristiano es un hacedor de la Biblia y va a aplicar la Biblia en su profesión, en su vida diaria, en su familia, en todo lo que hace, ¿no es cierto? Por eso es una competencia. ¿Y qué es la aptitud? Es la capacidad, ahora entramos al tercer punto, la aptitud, es la capacidad de talento para desarrollar actividades adecuadas para la resolución de problemas, ya sea con procedimientos conocidos o nuevos. Es el desempeño de la habilidad teórico-práctica que permite el saber hacer algo de forma correcta, ojo, de forma correcta, en base a la moral y ética cristiana. Tengo un problema, ¿ok? En la iglesia, tengo un problema en una institución paraeclesial, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Es un problema, por ejemplo, de pago de impuestos. Y viene un contador, me dice, ¿sabe qué? Lo que tenemos que hacer es dar una coima y se va a resolver el tema y nos van a borrar las multas. No es la forma correcta, ¿no es cierto? Pero usted va a definir, porque usted tiene la aptitud, la capacidad y el talento para desarrollar actividades adecuadas para la resolución, resolver problemas, ya sea en procedimientos
ya sean conocidos o no. ¿Qué es un profesional, amados hermanos en Cristo? Un profesional es un problemólogo, es alguien que resuelve problemas. Un arquitecto resuelve problemas del espacio. Un ingeniero resuelve problemas de resistencia a materiales. Un abogado resuelve problemas jurídicos. Un psicólogo resuelve problemas que son mentales, ¿no es cierto?, de la persona. Un pastor evangélico es una persona que resuelve problemas, ¿no es cierto?, en base a una cosmovisión cristiana, y son problemas incluso de corte espiritual. Entonces es muy importante entender eso, ¿no? Nosotros resolvemos problemas, también los mundanos, pero también los espirituales y también los mentales. Por eso hay consejería cristiana. Entonces nuestra carrera es muy completa, es muy amplia. Y por eso hay que trabajar mucho en el tema de los conocimientos. Entonces, repito, ¿no? Es la aptitud, capacidad y talento para desarrollar actividades adecuadas para la resolución de problemas, ya sea con procedimientos conocidos o nuevos. Usted, pastor, tiene que aplicar su creatividad para resolver problemas de todo tipo. Pero es en base a la forma correcta, la forma que está escrita en la palabra del Señor, con preceptos bíblicos. Esa es la gran diferencia que tenemos que aplicar. Creo que son los saberes y competencias, los componentes. Y el pastor tiene que estar re bien ubicado en el contexto y la realidad y el momento histórico. Por ejemplo, algunos médicos han reaccionado muy bien con la pandemia del coronavirus. Otros se han desesperado, pero algunos estaban ya listos para resolver problemas, ¿no es cierto?, del virus. Han trabajado muy bien, qué sé yo. Otros médicos han tenido que repensar su carrera, han tenido una serie de problemas. ¿Cómo estábamos los pastores para esta pandemia? Estábamos con la capacidad de entender el contexto y la realidad y el momento histórico. ¿Cuál era la labor que teníamos que realizar los pastores en este contexto de la pandemia? ¿No es cierto? Ese es un profesional. El profesional tiene que conocer el contexto para saber actuar, en base a preceptos bíblicos, obviamente, en base a sus conocimientos científicos, técnicos también, y en un momento histórico dado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si hay guerra civil en Bolivia? ¿Cuál es la labor del pastor? ¿No es cierto? O sea, obviamente ahí tenemos a los héroes de la fe, está escrito en la palabra del Señor cómo tiene que actuar una persona cuando tiene crisis o cuando la sociedad entra en crisis. Nuestro manual está en la Biblia. Ahora, los componentes también están en el contenido formativo o la información o la creación o la construcción del conocimiento. Mientras usted pueda construir conocimientos que sean válidos para resolver problemas, usted está siendo un buen profesional en cualquier área. Y también manejar una iglesia es manejar una institución, ¿no es cierto?, que tiene muchos problemas. Problemas de este tipo jurídico, problemas de tipo, qué sé yo, recaudaciones, problemas de tipo emocional, problemas de tipo incluso humano, ¿no? Hay que manejar muy bien a la gente a ese nivel, porque también puede generarse problemas muy serios si no conocemos el contexto, el contenido formativo y la información. Un pastor tiene que conocer manejo de personal, tiene que conocer ecología laboral, tiene que conocer las leyes laborales también. Ahora que con esa ley que sacaron vamos a entrar todos al sistema, ¿no es cierto? Y que vamos a tener que manejar muy bien la ley laboral. O sea, no se puede ahora decir que no conocemos la ley. No, todas las leyes tenemos que manejar el código tributario, las leyes laborales, los reglamentos laborales, etcétera, etcétera. Y otro componente es el proceso que se desarrolla para lograr las competencias. O sea, querido mi amado pastor, usted se ha puesto a pensar, ¿cómo yo aprendo? A ver, pienso un cachito. ¿Cómo usted aprende? ¿Cómo desarrolla una competencia? Y está en la palabra del Señor. Está en Proverbios, está en una serie de versículos, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Mi voluntad, ¿no es cierto?, la he puesto en manos del Señor. He sido una persona que ha entrado al taller del alfarero. He sido procesado por el alfarero, que es en realidad Dios. Me he hecho un nuevo jarro de honra, una nueva pieza de alfarería de honra.
Entonces, el proceso que se desarrolla para lograr las competencias está en que usted tiene que conocer muy bien cómo aprende, cómo se porta, cómo cambia sus hábitos, ¿no es cierto? Cómo cambia su carácter, cómo usted enfoca los problemas, cómo vive en tiempo de crisis, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante entenderse a uno mismo para entender a la sociedad. Yo no puedo exigirle a usted que aprenda si yo no sé cómo aprendo. Yo no puedo exigirle a usted, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, hagamos una campaña evangelística si yo no sé cómo va a llevar a cabo la campaña evangelística y cómo va a reaccionar la población. Tengo que conocer a qué población y dónde y cuándo, obviamente con la venia del Espíritu Santo, porque es el único que convence. Nosotros podemos hablar como lo que queramos, días, años, podemos ser loritos. El que convence es el Espíritu Santo. Pero Él nos usa. ¿Cómo nos usa el Espíritu Santo? Heme aquí, envíame a mí. Pero está bien, yo puedo cantar, puedo alabar, puedo pedir, pero yo tengo que ser consciente que soy un discípulo de Cristo, y un discípulo de Cristo sabe cómo aprendo, cómo mejoro, cómo cambio mis hábitos, cómo entiendo la palabra del Señor, si soy realmente un hacedor de la palabra, porque podemos engañar a la gente, pero a Dios no podemos engañar. Tenemos que conocer exactamente cómo aprendemos. Aprendemos más de ser correctos a través de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que dicen, no, eso está todavía pasado de moda. No, amados hermanos, el sacerdote tiene que estar en comunión con Dios todo el tiempo y pedirle todo el tiempo dirección. ¿Qué dice la palabra? Les voy a dejar, ¿no es cierto?, a uno mejor que yo, al Consolador, al amigo, al Espíritu Santo. Hay que estar en constante y permanente comunión con Dios, pidiendo, ¿no es cierto?, asesoramiento a nuestro Consolador, pidiendo asesoramiento al Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es vivir en comunión. Es lo que hacía Cristo. Somos discípulos de Cristo, imitémoslo. La competencia es la síntesis entre la habilidad desarrollada y puesta en práctica que se traduce en un saber hacer. El saber hacer, ¿no es cierto?, es una construcción incluso mental. Yo soy una persona que busca la excelencia o dejo las cosas así por así. Dios es un Dios de orden. Dios nos ha enseñado a hacer las cosas bien. Dios busca la excelencia, ¿no es cierto? Así nomás déjalo. No, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que trabaja para Dios tiene que esforzarse para hacer lo mejor. ¿Por qué? ¿Quién es nuestro jefe? ¿Quién es nuestro gerente? ¿Quién es el que nos maneja todos los días? Por ejemplo, yo soy decano de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras. ¿No es cierto? Tengo un rector, tengo un directorio, ¿no es cierto? Pero ¿para quién trabajo? No es para la universidad. Yo intento trabajar para Dios. Usted cuando esté en su iglesia, esté en cualquier lugar, no trabaja para la Grey, usted trabaja para Dios. Y Él le va a dar la bendición, le va a dar el favor, le va a dar la gracia, ¿no es cierto?, para que realmente ejerza su profesión con excelencia. Entonces, los componentes planteamos, ¿no es cierto?, que son la competencia es la síntesis entre las habilidades desarrolladas y puesta en práctica que se traduce en un saber hacer. Repito, saber hacer. ¿Usted sabe manejar su congregación? ¿Sabe gestionar su congregación? ¿Sabe estructurar una buena homilia, una buena prédica? ¿Usted sabe cómo hacer una campaña evangelística? ¿Usted sabe cómo dirigir la iglesia dominical o la iglesia de niños? ¿Usted sabe en este momento, ¿no es cierto?, cómo hacer consejería cristiana? ¿Usted entiende lo que significa ser una persona que está trabajando afuera en el ejército, ¿no es cierto?, que es en capellanía? Eso es lo que va a hacer ahora usted cuando tenga la práctica profesional. Hacer lo que ha aprendido durante los últimos años y tiene que demostrar que es realmente una persona escogida por Dios para que pueda ejercer el sacerdocio. Y este es un tema no solamente de conocimiento, es de vocación y de llamado. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las palabras claves que usted debe dominar? Porque usted también va a ejercer como maestro. Palabras claves, saberes, competencias, ciencia, formación. ¿Por qué?
La capacitación que damos en la universidad no es solamente para que usted sea pastor dentro de su iglesia. Usted puede ejercer su profesión de pastor como decano, como rector de universidad, como catedrático, como director de colegio. Incluso si trabaja en capellanía, usted puede ser asimilado en el Poder Judicial, capellán de un hospital, ¿no es cierto? Puede trabajar en un hospital, por ejemplo, el capellán tiene que ver cómo funciona la relación entre médicos, enfermeras y pacientes con los familiares, ¿no es cierto? Entonces, el pastor evangélico está capacitado para ser el mejor de los gerentes de recursos humanos, ahora se llama talentos humanos, y antes se llamaba el jefe de personal. Imagínense la Biblia, ¿no es cierto?, al servicio del Hospital General en La Paz o en Bolivia. Imagínense la Biblia en el Poder Judicial. ¿Y quién maneja todo el personal del Poder Judicial? Sería una persona que tenga los conocimientos de manejo de personal, pero que pueda trabajar dentro de lo que significa la extensión, ¿no es cierto?, de la iglesia, la prolongación de la iglesia. Los atributos de las competencias a desarrollar. Ustedes han leído el pequeño ensayo que ya ha respondido a algunas preguntas. Entonces ya tienen los saberes previos y esto para ustedes ya es de conocimiento. ¿Ya? Ojo, pueden corregir incluso el documento que se les ha enviado, para eso es, para que ustedes aporten o mejoren. Ustedes lean el prólogo, se dan cuenta que hemos trabajado no solamente una persona, sino es un trabajo colectivo. ¿Por qué? La universidad es una comunidad de conocimiento. O sea, tenemos que aportar todo lo que tengamos. ¿No es cierto? Entonces, ahí viene el tema. Tenemos los atributos de las competencias de desarrollar. ¿Cuáles son los atributos de las competencias? Se llama el chat. ¿No es cierto? ¿Qué son los atributos de las competencias? Conocimientos. ¿Qué es un conocimiento? Yo conozco, ¿no es cierto?, cómo se debe... A ver, podemos dar un ejemplo. Yo conozco cómo se tributa. Capacidades. Tengo que desarrollar la capacidad de manejar un contador. Soy capaz para entender un libro menor, un libro mayor. Tengo la capacidad de poder leer el código para tributar, el código tributar. Tengo la habilidad para manejar, ¿no es cierto?, digamos, una planilla electrónica para ver los gastos. Tengo la aptitud, ¿no es cierto?, de comprender qué es un tema en relación a la compra de un bien inmueble para la iglesia o para mejorar la parte económica, administrativa, financiera. Tengo la actitud, cuando me vengan a darme una multa, ¿no es cierto? ¿Qué actitud voy a tomar? ¿Voy a agarrar a patadas al contador que me ha hecho malas cuentas? ¿Qué actitud tomo cuando estoy en crisis y tengo problemas en impuestos internos? Ojo, esto va a ser muy importante en el futuro porque la ley 1161 plantea que vamos a tributar, pero no va a ser pues la tributación como se plantea en el tema, antes se presentaba un informe a Cancillería, ¿no? Ahora es impuestos internos. Cualquier día vamos a amanecer con la iglesia, con ese tema, ¿no es cierto? Un cartelón tamaño gigante que diga, por evasor de impuestos, cerrada la iglesia. Esa es la 1161. La ley que nos va a... Impuestos internos tiene la potestad. Todos somos iguales ante la ley. Entonces nos pueden clausurar incluso la iglesia, ¿no? Entonces eso hay que ver con mucho cuidado. Entonces, ¿cuál sería el talento? El talento de manejar bien y proyectarme al futuro. ¿Cómo voy a manejar las finanzas de la empresa? Que puede ser una empresa que, por ejemplo, hay algunas congregaciones que tienen empresas, ¿no? O sea, yo tengo mi canal de televisión. Si manejo bien el canal de televisión, está bien, digamos. Tengo la radio, o incluso tengo algunas empresas que son no solamente de comunicación, hay muchas congregaciones que tienen empresas como, por ejemplo, en consultorios médicos, hospitales. Si no se maneja en un hospital, por lo menos tengo que saber, ¿no es cierto?, las competencias chat para manejo. Y los dones. Ahora, obviamente, los dones, ¿de dónde recibimos? Los dones los recibimos del Señor. Los dones son realmente divinos. Y Él reparte de acuerdo a su, bueno, como quiera, ¿no es cierto? Ahora, todo está en base al llamado divino. Ojo,
hemos sido muy criticados, ¿no? Que la letra embrutece, que para qué van a estudiar. No, no, no. Todo esta carrera está en base al llamado divino. O sea, no puede haber un sacerdote que no tenga llamado divino. ¿Cómo no puede haber un ingeniero que no sepa sumar o que no sepa restar? Tampoco puede haber una persona, ¿no es cierto?, que sea médico y no tenga la vocación de médico, que al primer síntoma que vamos a encerrarnos en nuestras casas por el tema del COVID, el médico dice, yo no salgo porque me voy a contagiar. Ese médico está preparado, ese médico tiene la convicción de ser médico, ha hecho el juramento hipocrático, pero en el momento que lo llaman no va. Entonces lo mismo nosotros realmente tenemos que tener el llamado divino, una vida con propósito. ¿Qué significa una vida con propósito? De servir al Señor con excelencia y al prójimo, de obedecer los preceptos bíblicos. Esa es la vida con propósito, ¿no es cierto? ¿Quién te pone el propósito? ¿Quién te pone el querer y el hacer? Amado universitario, solamente Dios. Solamente Dios. Entonces, es muy importante que esta carrera se basa en el tema de lo que es el propósito que te da la vocación de servir a Dios. Es ejercer la labor pastoral con excelencia para Dios en base al aporte de la profesión universitaria. O sea, muchas iglesias crecen muy bien, ¿no es cierto?, con clase media alta, qué sé yo. Muchas otras iglesias, ¿no es cierto?, no crecen porque los profesionales mundanos piensan que cuando el pastor no es profesional, ellos se sienten muy superiores, ¿no? Yo soy médico, este pastor no es nada. No, no es así. O sea, los pastores somos tan preparados o iguales que un médico, que un arquitecto, que un ingeniero, que por eso tenemos la autorización del Ministerio de Educación, en los cuales nos dan el título en provisión nacional. No como los títulos chutos, que $1,000, $2,000, uno se compra el título de doctor en divinidad, le dan una medalla más, y eso realmente es vivir en hipocresía. A Dios nada se le puede ocultar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a exponer un título que nunca lo he llevado? O sea, qué idea, ¿no? O sea, realmente estamos siendo santificados por ese título, no sé. Pero este es un título, ¿no es cierto?, que nos va a costar sacarlo, les ha costado, ya están en lo último de su carrera, amados hermanos, entonces van a tener un título legal, dado por el Estado Plurinacional de Bolivia. Y el diploma nuestro, un título, ¿no es cierto?, universitario, que pueden ejercer a nivel, digamos, nacional, en todo territorio nacional, y con el respeto que determina la Constitución Política del Estado a un profesional. Entonces, ustedes van a ser realmente la punta de lanza, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a esta carrera, a los sacerdotes profesionales. Repito, todo es en base al llamado divino, ¿no es cierto?, para ejercer la labor del pastoral. Y este es un punto muy importante. Por ejemplo, es el tema del perfil profesional. ¿De dónde hemos sacado el perfil profesional? De la palabra del Señor. No hay nada que sea fuera de la palabra del Señor. O sea, el perfil profesional está en base, ¿no es cierto?, a la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿cuál es la guía para manejar una iglesia? Tenemos todas las cartas, las epístolas de Pablo, que nos enseñan cómo entender la iglesia, ¿no es cierto? Tenemos la iglesia de los Efesios, de los Corintios, etc. Entonces, ahí está todo el conocimiento de cómo manejar las iglesias y cómo comportarse, cómo ser el perfil, cómo tener un perfil de pastor para ser realmente servidor de nuestro amado Padre, nuestro poderoso y omnipotente, tremendo Padre que tenemos, ¿no es cierto? Esto es bien importante. Entonces, en base al perfil profesional, se construye y fortalece las competencias formativas para amar y servir y honrar a Dios con excelencia, para cuidar y guiar y bendecir al prójimo. El mejor ejemplo supremo para el liderazgo cristiano es nuestro Señor Jesucristo. Él declaró, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Juan 10:11. Este es un punto importantísimo, ¿no es cierto? El pastor, el buen pastor, que es Jesús, y nosotros que somos seguidores de Jesús, nosotros que somos discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que Él. Este es el perfil del pastor que sale de labor. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Pastor que no cumple
¿no es cierto?, este precepto bíblico. Bueno, no es un pastor, puede ser una persona, ¿no es cierto?, que sea muy bueno para hablar, para organizar, para, qué sé yo, convocar gente, ¿no? Pero el buen pastor da la vida por las ovejas. Por eso un pastor no siempre es un buen predicador, ¿no es cierto? Pero si tiene la gracia y el favor de Dios, en su palabra va a haber leche y miel. Esto es clave, queridos hermanos. O sea, muchas personas piensan que solamente un predicador puede hacer cosas maravillosas. No, el pastor es el que tiene que operar. Obviamente que hay 5, ¿no es cierto? Eh, hay 5, perdón, hay 5 ministerios que debemos llevar a la iglesia. Creo que lo estamos pasando de hora, teníamos 45 minutos, distinguido jefe de carrera, ¿me está escuchando? ¿Tenemos cuántos minutos? 45, ¿no? Perfecto, entonces tenemos que ver, vamos a mandarles todas estas slideshare para que ustedes también puedan repasar, ¿no es cierto? Saberes, competencias, el tema de todo lo que estamos trabajando en este módulo. Entonces, este módulo es muy importante porque nos va a dar una serie de ideas que son claves de la esencia misma de la carrera. ¿No es cierto? Hemos avanzado hasta el slide número 6, a ver si tenemos tiempo para el 7. Atributos de las competencias a desarrollar. ¿Qué es un atributo? Es la esencia misma del atributo, ¿no? Ustedes han estudiado, obviamente, a los atributos de nuestro amado Padre. ¿Cuáles son los atributos de nuestro amado Padre? Omnipotente, omnisciente, todo, bueno, es poderoso, está en todo lado, etc. Ahora, ¿cuáles serían los atributos de las competencias a desarrollar? Jesucristo vivió, enseñó, demandó, desempeñó y predicó cómo debemos ser. O sea, aquí nadie se está inventando nada. Solamente entendiendo a Jesús, ya sabemos cómo debemos ser, cómo quiere que Jesús sea. ¿Qué debemos conocer? Jesús nos ha explicado clarísimo. En los 3 años que estuvo en la tierra, nos enseñó clarísimo que complementamos con los 66 libros de la Biblia. O sea, ¿cómo debemos ser? ¿Qué debemos conocer? ¿Cómo y qué hacer como cristianos? Cristianos quiere decir pequeños cristos, ustedes saben. De la vida de Rabí se puede discernir y aplicar una serie de competencias que él mismo dejó como ejemplo para sus discípulos. Esto es clave, amados hermanos en Cristo. ¿De dónde salen las competencias a desarrollar? De Cristo Jesús. ¿Qué competencias? ¿Cómo ser? ¿Qué conocer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Entonces, esto es clave. Realmente, el perfil del pastor es en base a nuestro amado Rabí, nuestro maestro de maestros. Entonces, el enfoque psicopedagógico, ¿qué quiere decir? ¿Ustedes lo conocen? El enfoque de formación, el enfoque formativo, ¿no?, de los saberes son atributos generales de las competencias a desarrollar. En los saberes que se pueden agrupar los atributos de las competencias formativas. Para la próxima clase, amados hermanos, tienen que dominar el chat. CCHAATDD. Quiere decir conocimientos, capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes, talentos, dones y destrezas. Si sabemos esto, vamos a plantear, a ver, solamente un ejercicio clave. ¿Cuáles eran los conocimientos de Jesucristo? Tremendos, ¿no? Él discutía en el Sanedrín, incluso cuando tenía muy temprana edad, ¿no es cierto? Se encontró con los maestros y les explicaba cuál era el tema, ¿no es cierto? Un conocedor tremendo, tremendo del Antiguo Testamento. ¿Qué más sabía Jesús? Bueno, evidentemente no nos vamos a llegar ni a la punta de su manto, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es un discípulo? Es una persona que quiere llegar a la altura de él. Entonces, qué lindo que todos nos esforcemos para tener los conocimientos de Cristo. No como algunas personas que creen que están en
en una clase de yoga, ¿no? Los yoguistas dicen, me va a venir el conocimiento del espacio, ¿no? Del chakra, no sé qué, no, no. Acá, ¿no es cierto? Tenemos que aprender, como dice Pablo, o sea, hay que estudiar, hay que entender la palabra, hay que discernir la palabra, hay que realmente esforzarnos por la palabra, pero también entender lo que está alrededor, ¿no es cierto? O sea, no nos olvidemos que es importantísimo desarrollar las ciencias y las tecnologías. Entonces, el enfoque psicopedagógico, amados estudiantes universitarios, son los atributos generales de las competencias a desarrollar. De los saberes se puede agrupar los atributos de las competencias formativas. Conocimientos, habilidades y lo más importante, ¿no? Conocimientos, habilidades, actitudes y actitudes. Tenemos la actitud de Cristo, amamos a nuestros enemigos, tenemos la actitud de Cristo frente a un problema. ¿Qué actitud tenía Cristo frente a los problemas que estamos viviendo ahora? O sea, estas son el enfoque psicopedagógico de las competencias a desarrollar. Un discípulo de Cristo tiene que desarrollar las competencias, ¿no es cierto?, de conocer, saber hacer, de ser, ¿no es cierto? Porque es importantísimo, y ahí cierro ya la lección de hoy. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis de lo que es un abogado. Yo soy abogado, conozco las leyes, sé las leyes. ¿Pero es suficiente? No, porque tengo que conocer los procedimientos, cómo voy a defender a mi cliente. Si sé conocimientos, pero conozco las leyes, puedo ser más o menos buen abogado. Pero ¿cómo soy como persona? Si soy un tramposo, me voy a pelear con el juez, voy a engañar a mi cliente, no voy a ser un buen abogado. Entonces, tiene que saber los tres, es el triángulo de ser, saber y conocer, ¿no es cierto? Y aquí hay más competencias que tenemos que desarrollar. Entonces, en materia que estamos desarrollando, ¿no es cierto? Las capacidades, las destrezas, los talentos, las habilidades, las actitudes, ¿no es cierto? Los dones, vamos a conocer si todo lo que hemos estudiado en la carrera nos está sirviendo. Por ejemplo, ¿qué actitud tomo, no es cierto?, frente a lo que me exige la universidad. Están con tonteras los de la universidad, nosotros, no, eso haría Jesús. Preguntémonos qué actitud tomaría Jesús. ¿No es cierto? ¿No? ¿Qué hacemos en el tema de que hay que ir a la escuela dominical? No, yo no voy a ir a la escuela dominical, eso la tienen los sugieres. No. No, usted tiene que dar ejemplo a sugier, tiene que dar ejemplo a su profesor de la escuela dominical, tiene que dar ejemplo, ¿no es cierto? Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Yo voy a ser un sacerdote con el llamado. Al ser un sacerdote tengo que ser de buen qué, testimonio. La humildad es lo que realmente, imagínense Cristo, que es Dios mismo, ha sido una persona humilde. No se confunda como plantean algunas religiones, nosotros no tenemos religión, que plantean la humildad de ser pobre, la humildad, no. La humildad en Cristo Jesús es otra cosa, y ustedes ya lo dominan porque ya han pasado las clases de hermenéutica, y todo lo que significa la interpretación, y obviamente ustedes han tenido comunión con Dios para que entiendan lo que es la verdadera humildad del discípulo de Cristo. Dicho esto, amados estudiantes, ahora entraríamos. Hay dos modalidades para que presenten sus preguntas. Las pueden hacer escribiendo, ¿no es cierto? O las pueden hacer, vamos a tener un momento de preguntas y respuestas por lo que pueden participar. Adelante entonces, Luis, entramos a la segunda etapa y me puede ayudar también para poder, atender a la mayor cantidad de alumnos. Adelante, por favor, entramos a la segunda etapa de la clase. Nuevamente reiteramos, habilitamos la ronda de preguntas. Todos los que tienen consultas pueden activar su micrófono y realizar las consultas al decano Jorge Doweiler, decano de la Facultad de Teología y Filosofía y Letras de la Universidad de Aquino, Bolivia. Muy bien, los que tienen consultas pueden realizarlas en este momento. También estamos conectados a través del Facebook.
Facebook Live. Los que nos están siguiendo pueden realizar las preguntas también ahí en el chat del Facebook. Arquitecto, buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Y compañeros todos, la paz del Señor sea en medio de ustedes. Se ha tocado un tema muy importante acerca del perfil del pastor, cómo debe ser, ¿no? Desde luego hoy hemos entendido una vez más que debemos ser hacedores de la palabra, que debe ser entregado a su profesión, y todo en base a los preceptos bíblicos. En esto también será preciso tomar en cuenta el llamado del Señor que cada siervo de Dios tiene, porque también muchas personas se pueden inscribir, ¿no?, a esta carrera, pero si no tienen llamado, entonces quisiera que me explique esa parte, ¿no? Si es necesario también dentro de este perfil tomar en cuenta el llamado que ha tenido uno para el ministerio del pastorado. Gracias. Perfecto. El llamado, ¿no es cierto?, del Señor es realmente un tema espiritual. Él nos llama, ¿no es cierto? Pero si no tienen llamado. Y bueno, si partimos del punto de vista realmente teológico y también doctrinal, ¿no es cierto?, no hay nada, absolutamente nada, que sea por casualidad. Todo lo tiene controlado nuestro amado Padre. Y él tiene hasta cuántos cabellos tenemos. Él sabe hasta dónde va a caer una hojita que se desprende en el Amazonas. Sabe el momento preciso. Entonces, las personas que se inscriben, ¿no es cierto?, a la carrera, por ley, nosotros tenemos que aceptar a todos y cada uno los que quieran inscribirse, incluso de diferentes congregaciones, diferentes denominaciones. Tenemos hermanos de diferentes creencias, porque eso usted es una universidad. Pero ¿quién define, no es cierto, el tema de que uno sea sacerdote? Es Él, es Dios. Porque se van a dar cuenta, amados, que muchos se van a quedar en el camino. No todos van a lograr seguir con esta carrera de la fe. Entonces es muy importante tomar en cuenta que esta es una carrera vocacional. Es lo mismo, yo cuando estoy estudiando medicina, me doy cuenta en tercer año que no puedo seguir porque no me gusta la sangre, no me gustan las operaciones, no me gusta el estudio, no me gusta el tema de que pueda tener que dormir en el hospital. Entonces hay muchos que cambian de carrera, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos hablando de estos temas a este nivel? Porque ustedes ya han casi concluido la carrera de la fe. Entonces han sido probados, han sido, digamos, discipulados también, no solamente por la carrera, sino son ya probados en sus congregaciones. El tema es que, yo vuelvo a repetir, el querer y el hacer lo pone Dios, lo pone en nuestros corazones, en nuestra alma, y si uno no es discípulo de Dios, imposible que pueda ser pastor. O sea, no todos los pastores son discípulos de Dios. O sea, ¿quién es Dios? De Jesús, del Rabí. Somos discípulos de Cristo Jesús. Y el que es discípulo de Cristo Jesús tiene llamado. ¿Cómo se lo reconoce? Ustedes han leído la palabra. Que realmente, ¿no es cierto?, la Biblia determina con mucha claridad, ¿no es cierto?, quién puede desempeñar como pastor. Incluso está determinado la Biblia es un manual, pero perfecto. No se equivoca, es inerrante, ¿no es cierto?, no tiene error. Plantea los 5 ministerios, ¿no es cierto?, que están en la palabra del Señor. Y uno de los ministerios, obviamente, es el de maestro, el de pastor, el evangelista, etc. Están vigentes esos ministerios, porque eso plantea la palabra del Señor. Como Dios es eterno, su palabra dice que va incluso a sobrevivir después que el mundo desaparezca, ¿no es cierto? Entonces, acá hay un tema que es de vocación, amada hermana, pero también puede haber personas que realmente reciban el llamado y tampoco estudian, porque de repente les han explicado que el llamado también viene con un paquete, como un chip, que directamente ellos van a saber todo, digamos, cómo se maneja una congregación. Y bueno, también es otro problema, ¿no? ¿Qué pasa con los llamados que no se inscriben a la universidad? O sea, hay empirismo, sí, hay pastores empíricos que tienen mucho éxito, pero no crean, ese éxito que tienen no es porque no han sido esforzados y valientes, han estudiado la palabra del Señor. Hay pastores que tienen 20 años y para
hacer sus prédicas, han dominado la palabra del Señor. Y lo más importante, ¿saben cuál es? Es el tema de la comunión con Dios. Si uno tiene comunión diaria con Dios, permanente, los 7 días de la semana y los 365 días al año, usted es un pastor. Entonces, es básicamente ese llamado, pero el llamado también necesita de cierto conocimiento, necesita desarrollar, pero no solamente conocimiento, sino aquí viene el tema de las competencias formativas, porque muchos dicen, no, yo conozco la Biblia, pero y el tema de la actitud también se la tiene que cultivar, y eso dice la palabra del Señor. Hay que cambiar la mentalidad. El que cambia la manera de pensar, cambia su vida. ¿No es cierto? Entonces, el cambio de manera de pensar es una actitud hacia cierto tipo de problemas. O sea, ¿qué es lo que pasa con una persona que no tiene actitud de pastor? Esa persona, por más de que conozca la palabra del Señor, ¿no es cierto?, no ha tenido llamado. O sea, la actitud demuestra que una persona tiene llamado. ¿Por qué? Porque busca la santidad. Y ser santo, ¿no es cierto?, vivir en santidad, para las personas que no tienen el llamado, bueno, no lo van a poder hacer. Esa sería la idea, amados universitarios, que es igual que los de medicina. Incluso hay médicos que han llegado hasta, han egresado, han dado su examen de grado, etcétera, salen a la vida y no pueden ejercer su carrera, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema de vocación. Y, perfecto, a la siguiente pregunta, por favor. Este es un tema que vamos a llevar, estamos en el slide número 7, tenemos bastante para avanzar. También es importante que hagamos las críticas, ¿no? La universidad no es una congregación, es un lugar donde hay la posibilidad, ¿no es cierto?, de contrastar puntos de vista. El catedrático es una persona que tiene que entender diferentes puntos de vista, respetar los puntos de vista, y además, bueno, formular soluciones, ¿no es cierto? Esa es la investigación. Entonces, no se preocupen, ¿no es cierto? Estamos en la universidad. Esta no es una institución eclesial, sino es una institución formativa donde se plantean diferentes ideas y conceptos. O sea, si tienen alguna crítica, también es muy bueno que participen. Perfecto, entonces yo creo ya agotadas las preguntas, no hay más preguntas, pueden preparar incluso para mañana preguntas sobre el particular. Vamos a colgar estos slides en la carrera y vamos a plantear, ¿no es cierto?, que obviamente ustedes puedan incluso discernir, determinar, plantear, ¿no es cierto?, temas que son de vital importancia para que podamos construir el conocimiento. El conocimiento se lo construye. No es que solamente al escuchar, sino hay que al practicarlo, ¿no? Entonces, si yo puedo plantearles una idea, hay conflicto con otra idea, colisionan dos ideas y se crea otra idea, ¿es cierto? Esa es la dialéctica, ¿no? Hipótesis, desde que yo planteo una hipótesis, se plantea una idea diferente, ¿no es cierto? Tesis, hipótesis, y se llega a una síntesis. Entonces, yo no creo en esto, perfecto. Planteamos otro tema y podemos llegar a otro nivel. Esa es la construcción del conocimiento. Para la universidad no es agarrar un vaso y llenar la cabeza de la persona, no se construye el conocimiento. Porque una cosa es transmitir el conocimiento, esto es así, perfecto, pero la persona que ya construye su propio conocimiento, construye un conocimiento que es duradero. Para cerrar la clase, vamos a explicarles un poquitito también el concepto, ¿no es cierto?, de la construcción del conocimiento. A ver, vamos a tocar un tema que es muy importante. Cuando uno aprende 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? Ese es un conocimiento básico. 2 más 2, 4. O sea, 2 manzanas más 2 manzanas es 4. Cuando uno reflexiona sobre qué es 2 más 2 es 4, construye el conocimiento. Porque, bueno, y será lo mismo con 2 peras más 2 peras, o se podrá sumar
2 peras y un tomate, ¿no es cierto? Entonces ya está cuestionando ese conocimiento. Yo no voy a aceptar que 2 más 2 es 4 y punto. Entonces se puede sumar cosas diferentes. O sea, 2 más 2 más 2 peras más 2 tomates será lo mismo. Y entonces está reflexionando sobre lo aprendido. El pastor evangélico que conoce teología y conoce que es un tema espiritual, por eso cuando leemos la Biblia nosotros la leemos en oración, buscamos el discernimiento, buscamos que Dios esté con nosotros, buscamos que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine, ¿no es cierto?, para entender. Es lo mismo. 2 más 2, 4, eso es transmisión de conocimiento. Analizar por qué 2 más 2 es 4 es metacognición. O sea, yo voy más allá del conocimiento. Cuando reflexiono sobre mi metacognición, ¿por qué reflexionar así? Estoy mucho más arriba, ¿no es cierto? Ya estoy utilizando el discernimiento, la sabiduría, el entendimiento que me da el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay que orar siempre que tengamos sabiduría, conocimiento, inteligencia. Y no hay que dejar de pedir al Señor que tengamos los dones. Si se dan cuenta, tenemos el chat, la D que está ahí, es decir, los dones. Los dones que nos da, amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios. Un pastor tiene que tener el don de discernimiento, por ejemplo. ¿No es cierto? Y cuando yo tengo ese don de discernimiento, voy a manejar mucho mejor la ley, voy a manejar mucho mejor las relaciones con la sociedad, e incluso puedo asesorar a un presidente. Ojo, muchos pastores, ¿no es cierto?, en el exterior, son asesores espirituales de presidentes, asesores de la Corte Suprema de Justicia de Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces el pastor realmente es una persona que la sociedad la necesita, los gobernantes lo necesitan, por eso quieren hacer desaparecer la iglesia, pero los que hemos leído la Biblia sabemos que la palabra del Señor y el Señor son eternos y nadie ni nada va a apartarnos del amor de Dios y vamos a trabajar, ¿no es cierto?, siempre en la voluntad del Señor. Por ende, sabemos también que en esta carrera lo más importante es Dios. Primero es Dios, que, bueno, sin Él no somos nada, y Dios es el que está bajo control de todo. Y hay personas, ¿no es cierto?, que piensan que hacen un favor al estudiar o al ser pastor o al ir a la congregación. Les ha pasado a todos ustedes, ¿no es cierto? Piensan que están haciendo un favor a Dios, pero Dios, sin nosotros, sin la universidad, sin muchas personas, ¿no es cierto?, sigue siendo Dios. Por eso que tenemos realmente un Dios precioso, que se dedica a escucharnos, se dedica a entendernos, a escuchar y a entender lo que estamos diciendo en este momento. Y Dios es el que nos da la fuerza necesaria para que podamos realmente cambiar no solamente nosotros, cambiar a nuestra familia, cambiar a la Grey, cambiar al país y cambiar el universo. Recuérdense que somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo. Por Cristo se ha cambiado incluso la humanidad. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Qué lindo ser discípulos de Cristo para ser sacerdotes. Perfecto, entonces levantamos la clase. Muchísimas gracias. Estoy también a su disposición. Tómenme como realmente un catedrático, ¿no es cierto? Y estoy a sus servicios. Que Dios los bendiga. Le pediría por favor a nuestro jefe de carrera que pueda cerrar con una oración. Adelante, por favor, ingeniero Luis, podría cerrar, por favor, con una oración las clases. Gracias a todos los presentes, así también enviamos un saludo especial a todos los que nos siguieron a través de la página de Facebook, enviar un saludo a Cochabamba y a todos los pastores que estuvieron presentes en la videoconferencia. Así hemos tenido la presentación de la carrera de liderazgo pastoral en el taller de formación de pastores. Vamos a cerrar este taller con una oración, vamos a entregarle en las manos de Dios todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te entregamos la vida de cada uno de los miembros de la carrera de liderazgo pastoral, de los hermanos que nos ven a través de la videoconferencia, a través de las redes sociales. Señor, te pedimos por ellos y te pedimos que todo lo que hemos aprendido el día de hoy se quede en nuestro corazón, se quede en nuestro conocimiento y que sea usado, Señor,
para bien, para la formación de líderes pastorales. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado te entregamos la